Vamos entonces a entrar de lleno al estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. El tema, como les decía, la razón detrás del Evangelio. Detrás de cada cosa, detrás de las cosas que hacemos, siempre hay una razón. Y quiero comenzar con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué será que Jesús envía a sus seguidores a evangelizar y a hacer discípulos? ¿Cuál es la razón de esa intención de parte de Jesús de ir y hacer discípulos? Por ejemplo, en Mateo 28:19 nos dice, ¿verdad? Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 nos dice que vayamos por todo el mundo, prediquemos el evangelio. Hechos 1:8 le dice a sus discípulos, ustedes me serán testigos hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cuál es la razón detrás del evangelio? Bueno, puede haber varias razones. Por ejemplo, una de las razones es porque en el mundo que vivimos hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Estaba mirando las noticias de lo que sucedió allá en aquella tienda en Colorado el día de ayer, que entra un joven y empieza a disparar y mueren 10 personas. 10 personas, uno de ellos deja a 7 hijos. Esta persona que fallece hay ahí una jovencita de 20 años y en realidad no solo son 10 víctimas, sino también son 10 familias y familiares que ahorita traen un dolor en su corazón. Imagínense, no solo porque han fallecido, no solo porque han fallecido, sino también por la manera, ¿verdad?, en que fallecieron. Eh, Niños con cáncer, hermanos, hermanas que conocemos con cáncer, los niños abandonados en la frontera cuando están cruzando para acá. Hay mucha enfermedad. Una de las razones, pues, detrás del evangelio es porque el evangelio trae esperanza, aún en medio del dolor. Ahora también, otra razón puede ser porque la muerte nos acecha a cada uno de nosotros 24/7. Es decir, que la muerte ronda alrededor de nosotros, ¿sí? Y eso, la razón del evangelio, de predicar el evangelio, es para que el alma de las personas puedan ser salvas a pesar de la muerte. Ahora, otra razón pudiera ser también porque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso nos manda el Señor Jesús a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas. Somos del mundo, perdón, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice allá en 1 Juan 2:16, nos habla de las cosas que el mundo ofrece, pero que no vienen del Padre. Y como cristianos, como discípulos, debemos de tener cuidado que las cosas que este mundo ofrece no nos vayan a absorber y, y entonces dejemos de hablar de las buenas nuevas, hablar de nuestra fe, hablar del mensaje de Cristo para salvación. Hay mucha gente sin esperanza, mucha gente sin dirección, vidas destruidas, matrimonios destrozados, hogares en crisis. Es decir, hay una razón muy grande detrás del evangelio, detrás de ese mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos. Y otra de las razones que se me viene a la mente también es porque aún hay lugar en la mansión celestial. Cristo le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Seguramente todavía hay lugar para las personas que te rodean, que están cerca de ti, pero que están lejos de Dios. Todavía hay un lugar ahí. Si ya se hubiera llenado, probablemente ya hubiera venido el Señor, pero todavía hay lugar para más almas, para que vengan a la salvación. Así que hay muchas razones detrás del Evangelio. Por ello, hoy vamos a aprender algunas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar que la palabra de Dios nos enseña la importancia de tener pasión por el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. También nos enseña la importancia de tener pasión por las almas perdidas, las almas que andan sin Cristo. Nos enseña también la importancia de tener pasión por tener un plan intencional para compartir el Evangelio con las personas que nos rodean. Y también la palabra nos enseña la importancia de esa pasión, esa intención de que nadie quede afuera, que todos escuchen el mensaje de salvación. Y miren, quiero compartirles
este, este mapa que está aquí, esta región que ustedes ven aquí fue la región aproximadamente que el apóstol Pablo y sus ayudantes y los discípulos que ellos iban haciendo pudieron alcanzar. Sí, llevaron esperanza, llevaron aliento de vida a toda esta región. Más o menos en el centro, bueno, vemos el mar Mediterráneo, ¿sí? Pero si ustedes se fijan y movemos esto, estamos hablando de que es como el tamaño de todo México. Es como si en todos los rincones del país de México se predicó el evangelio. Eso fue lo que pasó en el primer siglo con los discípulos que se iban formando. Sí, ahora quiero hablarte de esas regiones, de que realmente podemos hacer nuestra parte en el lugar donde nos encontramos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la comunidad donde Dios nos ha puesto, en el trabajo donde Dios nos ha puesto, en la escuela donde Dios nos ha puesto, es decir, en nuestro entorno. Pero echemos un vistazo, vean ustedes, el apóstol Pablo, pues es el evangelista de evangelistas, es decir, el apóstol Pablo sí entró con pasión y de lleno a la predicación del evangelio. Y tal vez no todos podamos llegar al nivel de evangelista del apóstol Pablo, pero sí podemos hacer algo al respecto con las personas o en el entorno que nos ha tocado rodear. Por ejemplo, miren, el apóstol Pablo eh, tenía un movimiento en Chipre. Cuando salió en su primer viaje misionero, salieron de ahí de Antioquía de Siria y se dirigieron a Chipre, allá donde se encontraron al procónsul y se encontraron aquel mago y bueno, todas las cosas que pasaron ahí. Nos dice la escritura, sí, allá en Hechos 13:4, que Bernabé era de ahí, era de Chipre. Y miren, a los que están en Zoom, ayúdenme por favor, estén listos con su Biblia porque vamos a leer varios pasajes. Alguien que esté en Zoom que me ayude a leer Hechos capítulo 4, versículo 36. Hechos 4:36. Y alguien lea por favor Hechos 13, versículo 4. El que lo tenga primero puede decir amén. Amén. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre. Sí, está Bernabé, natural de Chipre. No sabemos, tal vez, esa sería la razón por la cual Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, salieron directamente a Chipre. No sabemos si es por la causa de que Bernabé era de ahí, ¿verdad? Hechos 13:4, ¿qué nos dice? Quien lo tenga, dígame. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Así que vemos, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, aquellos que están relacionados con el apóstol Pablo, vamos a ver, déjenme buscar, aquí está. Ando buscando la pluma. ¿Alguien no tiene una pluma ahí que me preste? Bueno, vamos a poner el mouse. ¿Sí alcanzan a ver el mouse? ¿Sí se mira o no? Sí. 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 Ok, entonces aquí está Antioquía de Siria, salen a Seleucia y luego después viajan a la isla de Chipre. Y entonces vamos a mirar que el evangelio se va a esparcir por esa región, por la región de Chipre. La Biblia ya no nos habla más, pero imagínense las cosas que sucedieron ahí con el procónsul que creyó después de haber mirado el milagro que Pablo hizo, ¿verdad? Con aquel brujo que quiso enfrentar al apóstol Pablo, ¿verdad? Si no lo han leído, léanlo, está en Hechos capítulo 13. Pero no solo eso, miren, también vemos que el apóstol Pablo pone en la mira a la región de Galacia, ¿sí? Y vamos a leer estos versículos. Alístense con la Biblia. Alguien que lea 1 Corintios 16:1, alguien que se aliste con Hechos 16:6, otro con Hechos 18:23 y el otro Gálatas capítulo 1, versículo 2. Así que quien tenga Corintios o el que tenga
no importa el orden. Diga amén y lo lee, por favor. ¿Quién tiene uno? Hechos 16:6. Ajá. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ok, miren, atravesaron Frigia, dice, y la provincia de Galacia, ¿sí? Vemos ahí que ellos atraviesan Galacia, pero miren, vamos a leer otro versículo también que nos habla de cómo van a alcanzar esta región para Cristo. ¿Alguien tiene algún otro? Primera de Corintios 16:6 dice 16:1. 16:1. En cuanto a la ofrenda, Ujú. para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Muy bien. Fíjense, dice ahí, ¿verdad? Que en cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, que está aquí, en Grecia, en esta parte de aquí. Y cuando le escribe, le dice, ustedes, cuando recojan ofrendas, cada primer día de la semana, háganlo como les di la orden a las iglesias de Galacia. Esta es la región de Galacia. Vemos pues que en Galacia se estaba alcanzando la región para Cristo, se estaba llevando el evangelio de la esperanza, el evangelio de la salvación. ¿Alguien que tenga otro versículo de esos? Ánimo, hermanos, la fluidez de este estudio va a depender de ustedes, de los que están conectados por Zoom, ¿ok? Faltan 2 versículos, alguien que lo tenga. Yo no puedo, mi Biblia está en inglés. ¿Nos puede repetir, por favor, hermano, el que falta? Sí, a Gálatas 1:2 y Hechos 18:23. Gálatas 1:2. Gálatas Ok. 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Sí, entonces, fíjense cómo la región de Galacia, toda esa región, estaba siendo alcanzada para Cristo porque había una pasión por el mensaje del evangelio, había una pasión por las almas perdidas, había una pasión para que nadie se quedara fuera y había también una pasión con intencionalidad de evangelizar. Hechos 18:23. Y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, vemos aquí en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo vuelve a visitar todas las congregaciones de la iglesia de Cristo que había establecido en la región de Galacia, porque vemos que Galacia, esa región, al igual que la región de Chipre, estaban siendo alcanzadas para Cristo, estaban llevando el mensaje de esperanza. Pero no solo eso, también vamos a mirar que tenemos, por ejemplo, la región de Creta, o la isla, más bien, la isla de Creta. También el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, de vida eterna, alcanzó la región de Creta. Y miren, por ejemplo, si alcanzan a ver los pasajes que están ahí, ¿verdad? En pantalla. Tito, capítulo 1, versículo 5, y alguien que lea Tito, capítulo 1, versículo 12. Sí, esta es la isla de Creta. Entonces, Pablo le va a dar unas instrucciones a Tito con respecto a esa región de Creta. ¿Alguien lo tiene? Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ajá. Entonces Pablo le dice a Tito, por eso te dejé ahí en Creta. Corrige lo deficiente en las iglesias y establece ancianos en cada congregación de ahí de esa región. Entonces vemos que el mensaje de salvación no solo se quedó en Jerusalén, no solo se quedó allí en Antioquía, el mensaje de salvación estaba siendo esparcido porque había una pasión por el mensaje del evangelio y una pasión por las almas perdidas. Ahora, va a haber lugares
o personas que a veces van a ser difíciles de alcanzar. Por ejemplo, los que estaban ahí, ¿verdad? Los cretenses. Miren ahí en Tito 1:12, cómo era la gente en esta isla. Versículo 12. ¿Qué Amén. dice? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ay, qué feas palabras, ¿verdad? Pero así al parecer era la gente de ahí. Sin embargo, el evangelio iba a llegar y el evangelio es poderoso para transformar a las personas. Los que eran mentirosos ya no lo son. Los que eran, como dice ahí, ¿verdad? Malas bestias. No, ya el evangelio los transforma, ¿verdad? Porque eso es lo que trae este mensaje de Cristo Jesús. Y no solo esa región, el evangelio estaba siendo esparcido con pasión. Vean ustedes la región de Frigia. También, bueno, aquí hay 2 versículos que ya leímos, Hechos 16:6 y el 18:23, que están ahí a la par. ¿Por qué? Porque también se habla de Frigia junto con Galacia. Así que la región de Frigia también estaba siendo alcanzada para Cristo, porque había una pasión por el mensaje de la cruz y por las almas perdidas. Ahora, toda esta región que ven aquí es la región de Asia, se le conocía como Asia Menor, ¿sí? Toda esa región de Asia también estaba siendo alcanzada para Cristo por la pasión, por el mensaje de la cruz en el corazón de los discípulos. Por ejemplo, miren, aquí hay 3 pasajes, vamos a leerlos. Hechos, ese ya lo leímos. Vamos a leer Hechos 19:10. Hechos 19:10. Vamos a leer unos cuantos, tal vez no alcancemos a leer todos, pero alguien que lea Hechos 19:10. Alguien más que lea 2 de Corintios 1:8 y alguien Apocalipsis 1:4. Hechos 19:10. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren qué interesante. Dice que los que vivían en Asia, algunos cuantos oyeron la palabra de Dios en todo ese círculo grandote que ven ahí, ¿verdad? Dice que algunos o no. No, ¿verdad? Dice la palabra al final del versículo 10, Hechos 19:10. Dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en este círculo grandote que ustedes ven ahí, toda la gente que habitaba ahí, oyeron la palabra del Señor Jesús, el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque había discípulos apasionados por el mensaje de la cruz, apasionados por las almas perdidas, apasionados por un plan intencional de compartir la palabra del Señor. Así que vemos, ¿verdad?, que el evangelio de la salvación se empieza a esparcir con discípulos que tienen el corazón lleno del mensaje de la cruz de salvación, ¿verdad? 2 de Corintios 1:8. Si alguien lo tiene, por favor. Y alguien que se prepare con Apocalipsis 1:4. 2 de Corintios 1:8, ¿qué dice? Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow, miren, había bastante oposición al mensaje del evangelio. Esto no es algo nuevo, no es de ahorita que la gente se opone o hay obstáculos para que compartamos el mensaje del evangelio. Las hay desde el primer siglo. De hecho, dice el apóstol Pablo que hasta habían perdido la esperanza de vivir. Y esto es porque en Asia, en toda esa región grande, dentro de Asia está Galacia. Y dentro de Galacia hay una congregación que es esta que está aquí, no sé si lo alcancen a ver, se llama Listra. Allí el apóstol Pablo lo apedrearon por predicar el evangelio, y luego después de apedrearlo lo sacaron más bien y lo apedrearon y quedó ahí tirado, tendido ahí en ese lugar. Imagínense ensangrentado, con heridas en el cuerpo, con heridas en la cara, en la cabeza, simplemente ¿por qué? Por predicar el mensaje del evangelio. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que tuvimos, en el versículo 8 dice, tuvimos gran tribulación, fuimos bien abrumados cuando estábamos compartiendo el evangelio, pero el Señor estuvo con nosotros en todo momento, es lo que podemos
concluir, ¿verdad? En la vida de Pablo. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así es. Entonces, se fijan, aquí en Asia están las 7 iglesias del Apocalipsis. Aquí está Sardis, aquí está Tiatira, aquí está Pérgamo, aquí está Laodicea, aquí está Éfeso. Sí, entonces el mensaje a las 7 iglesias, las iglesias del Apocalipsis se encuentran en la región de Asia. Es decir, que la región de Asia se habían establecido iglesias de Cristo, y esa región, toda esa región estaba siendo alcanzada porque había una pasión por el mensaje de la cruz, una pasión por las almas perdidas. Pero no solo eso, vean, acá también tenemos otra región. Esta región es la región de Acaya, donde se encuentra la ciudad de Corinto, a la cual Pablo le escribe 2 cartas. ¿Sí? Y dice allá en Hechos 18:27, si alguien me ayuda a leer, alguien que lea Romanos 15:28 y alguien que lea 1 Corintios 16:15. Quien lo tenga, diga amén y léalo, por favor. Hechos 16:15. 18:27. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Se fijan, entonces, allí está hablando, ¿verdad? De queriendo él pasar a Acaya. Los hermanos le animaron, ¿sí? Allí Acaya es toda esta región que se mira aquí, ¿sí? Aproximadamente, no vamos a entrar en detalle de que te pasaste un poquito o te faltó un poquito. Esta parte de aquí de Grecia se encuentra en la región de Acaya. Romanos 15:28. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 16:15. ¿Quién lo tiene? Yo. Ok. ¿Qué dice? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren qué precioso versículo. Cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice cuál fue la primer familia que se convirtió a Cristo y que de ahí con esa familia comenzó la congregación, comenzó la iglesia. ¿Cómo se llamaba esa familia? La familia de Estéfanas. Estéfanas, ¿sí? En la región de Acaya. Ahora sí, Romanos 15:28. No, sí, Romanos 15:28. Es 26. Romanos 15:26, perdón. Ahí hay un error de dedo. Hubo un copy-paste. Romanos 15:26. ¿Alguien lo tiene? Amén. Yo lo tengo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ajá. Entonces, miren, otra vez menciona Acaya. Las iglesias que están en Acaya, dice que estas congregaciones empezaron a ofrendaban cada domingo. Y la ofrenda que ellos levantaban, la estaban guardando para luego Pablo y sus ayudantes iban a pasar por las ofrendas e iban a viajar desde Acaya y se iban a ir hasta Jerusalén, hasta acá. Acá en Jerusalén, la iglesia de Cristo en Jerusalén, estaban pasando por tremenda necesidad. Así que, interesantemente, esta región, las iglesias, estaban levantando esta ofrenda para los hermanos, los santos, allá en Jerusalén, que son los cristianos. Muy bien. Pero también tenemos esta región de acá, miren, la región de Macedonia, esta parte de aquí de arriba. ¿Sí? En Macedonia también se estaba alcanzando y se alcanzó para Cristo. Sí, miren ahí en Hechos 16:9. Hechos 16:9. Si alguien lo puede leer, por favor.
Y ese le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, miren, cuando Pablo, aquí en Hechos 16, 9, sí, ellos pensaban viajar hacia acá, hacia el este, sí, a este lugar que se llama Bitinia, acá de este lado, sí se le llama. Sin embargo, ellos estaban aquí en Troas, y en Troas por la noche Pablo soñó, le vino un sueño de un hombre de acá de Macedonia, de este lado, que les estaba como hablando a Pablo y decirle, vengan para acá. Y entonces ellos partieron hacia Macedonia, y Macedonia fue alcanzada para Cristo. Allí había varias iglesias, por ejemplo, aquí está Filipos, tenemos una carta a los filipenses. Sí, aquí está Tesalónica, tenemos dos cartas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Entonces, tenemos acá Berea también. La región de Macedonia estaba siendo alcanzada para Cristo. ¿Por qué? Porque había discípulos con pasión por el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, y pasión por las almas perdidas, y un plan intencional de evangelismo, de alcanzar a las personas. Ahora, no solo eso, sino también más acá, todavía esta parte de acá de arriba de Macedonia, esta parte de aquí es Ilírico. Sí, Ilírico, así se llama aquella región. Y Pablo dice allí en Hechos capítulo 15, en el versículo 19, vamos a leerlo. Sí, perdón, es Romanos. Déjenme quito esto porque no me deja ver. Hechos 15, 19. ¿Romanos qué? Romanos 15, 19. Ahí hay un error de dedo. Romanos 15, 19. Aquí lo tengo. Ajá. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Wow, miren la pasión del apóstol, ¿verdad? De este evangelista de evangelistas. Dice ahí, ¿verdad? Desde acá, desde Jerusalén, si ustedes ven, Jerusalén está aquí, de este lado, y dice desde Jerusalén y todos sus alrededores hasta Ilírico, que es esta parte de acá de arriba, sí, a la par de Italia, de Roma, todo, dice, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Y no solo él no pudo haberlo hecho por sí solo. Él estaba haciendo discípulos que hicieran otros discípulos, y esos discípulos hacían otros discípulos, y se estaban reproduciendo y estaban llenando todo el mundo conocido con el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio. Y bueno, más adelante podemos ver también, ¿verdad?, que acá Pablo le escribe una carta a Roma. Tenemos la carta a los romanos. Aquí está Roma de este lado. Y aunque Pablo no menciona que él haya establecido o haya llevado el evangelio aquí, había iglesia, es decir, alguien más tuvo que haber esparcido. Algunos de los discípulos tal vez llegaron hasta allá y compartieron, alcanzaron aquella región. Entonces, cuando Pablo les escribe a los romanos, en la carta a los romanos, vean ustedes lo que les dice ahí mismo en el capítulo 15, donde el último que leímos, pero ahora alguien que lea del versículo 23 al 24 y vean ustedes los planes intencionales de evangelismo que Pablo tenía. ¿Hacia dónde iba a ir? Romanos 15, 23 al 24. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. ¿Ok? Léalo. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado
allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Vean, vean lo que había en la mente, en el corazón de Pablo. Le escribe a los romanos y le dice, ¿sabes? Voy para España. Voy a llevar el mensaje de la cruz a España. Y España está hasta allá, todavía hasta el oeste, ahí donde marca la flecha negra, todavía hacia allá. Voy a ir a España. Está dentro de mi agenda, dentro de mis intenciones de llevar el mensaje de la cruz. Cuando vaya para España, ustedes me quedan ahí de pasadita. Dice, voy a ir a visitarlos. Pero miren, en el versículo 23 hay una frase muy interesante del corazón del discípulo de Cristo que ha abrazado el mensaje de la cruz y la pasión por las almas perdidas. Miren aquí en el versículo 23, yo veo a Pablo así, probablemente, no sé, tal vez medio tristón, no lo sé, pero dice, no teniendo más campo en estas regiones. Hermanos, ya no hay espacio aquí. Vean ustedes el mapa. He llenado todo con el mensaje de esperanza en medio de un mundo de dolor y de enfermedad, y ya no tengo espacio aquí para compartir el mensaje de mi Salvador. Por eso voy para España. ¡Wow! Imagínate que tú llegaras a decir, ya no tengo espacio aquí en mi vecindario. Aquí en mi vecindario, que hay como unas 100 casas, todos han escuchado, a todos les he compartido, ya no tengo espacio aquí, ya no hay campo, necesito ir a otro. Imagínate en tu trabajo, todos mis compañeros han escuchado la herramienta de los 3 círculos, han escuchado el mensaje de mi Salvador y ya no tengo campo aquí. Pero miren el nivel del apóstol Pablo. Todo el mundo conocido, lleno del mensaje de esperanza en medio de un mundo de dolor. Se estaban multiplicando, se estaban multiplicando. Por ello, mira, quiero concluir diciéndote lo siguiente. Un discípulo de Jesús, ¿verdad? Por favor, analiza tu corazón, analiza tu vida, analiza tu relación con Cristo, analízalo. Un discípulo de Jesús, estamos mirando. Número 1, tiene pasión por el mensaje del evangelio. El mensaje de la cruz hace temblar su alma, lo hace cimbrar el mensaje de la cruz. Ese es un discípulo de Jesús, una pasión por el mensaje del evangelio. Pero también un discípulo de Jesús tiene pasión por las almas perdidas. Mira a las personas con los ojos de Cristo y mira la falta de esperanza, la desesperanza que hay en ellos, la falta de dirección y sobre todo mira un alma que está en riesgo de pasar la eternidad en el infierno. Eso es un discípulo de Jesús, una pasión por las almas perdidas. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Número 3, un discípulo de Jesús tiene pasión por tener un plan de evangelismo. Es decir, es un discípulo de Jesús es aquel que se va en la noche a dormir y está pensando, mañana, ¿a quién le voy a compartir mi testimonio de 15 segundos? Oh, se lo voy a compartir a esta persona. ¿A quién le voy a compartir los 3 círculos? A esta persona. Y estás en la noche, y entonces en la noche empiezas a orar por esas personas que están cerca de ti, que convives con ellas, pero que no están en comunión con Dios. Un discípulo tiene pasión por tener un plan de evangelismo, un plan de compartir. No necesitas ir a otra ciudad, no necesitas ir a otro país o a otro continente. Están ahí alrededor tuyo, personas que necesitan escuchar. El resultado se lo dejas al Señor. Y número 4, un discípulo de Jesús tiene pasión porque nadie se quede fuera. Que nadie se quede fuera. Que todos sean alcanzados. Lo acabamos de ver a través del mapa que miramos, al punto de que podamos decir, aquí ya no tengo campo, lo he llenado a mis familiares con el mensaje del evangelio, todos han escuchado. El problema es que a veces andamos buscando el resultado, pero el resultado hay que dejárselo al Señor. Eso es de Él. Lo que es de nosotros es esa pasión por el mensaje de la cruz. No hay otra historia más preciosa contada y vivida que la preciosa historia de nuestro Señor y Salvador. Y la tenemos con nosotros para compartirla. Una pasión, pues, por el mensaje de la cruz y por las almas perdidas. Si tú eres un discípulo de Jesús, pero no tienes pasión por el mensaje de la cruz, no tienes pasión por compartirlo con las almas perdidas,
No tienes pasión por un plan de evangelismo. No tienes pasión porque nadie se quede afuera. Analiza tu fe. Analiza tu relación con Dios. Ve a Dios, ponte de rodillas y dile, Señor, hazme un discípulo, de esos discípulos que tú quieres, y no de otro tipo de discípulo, sino ese que tú quieres, que tenga pasión por el mensaje de la cruz, porque vivimos en un mundo quebrantado. Hay muchas familias con dolor, muchas familias que no saben qué hacer en su situación, y cuando les llega el mensaje del evangelio, trae esperanza a sus vidas y trae salvación. Para eso hemos sido llamados.